En esta presentación les voy a hablar sobre la optimización del control. Un problema típico que nosotros tenemos en plantas químicas o en refinerías o en general diferentes plantas de proceso es la presencia de incertidumbres. Estas incertidumbres nosotros normalmente las podemos encontrar de varias formas. Pensemos en lo que normalmente observa el operador en una planta de proceso. Lo que el operador tiene primero es lo que conocemos como el set point de cualquier variable X en función del tiempo. Y este tiempo puede estar en cualquier escala, digamos segundos. Considerando esto, pensemos en lo siguiente. La incertidumbre va a estar dada por la capacidad del instrumento en campo, ya sean instrumentos de medición de temperatura, instrumentos de medición de presión, o manómetros, en el caso de temperatura termómetros, o instrumentos de medición de flujo. Nosotros vamos a tener que la señal al lado del set point va a estar variando de este tipo, con más ruido o con menos ruido. Considerando esto, la presencia de estos picos aquí, se está incorporando cierta incertidumbre al sistema. Esta incertidumbre típicamente viene dada por diferentes concentraciones en el sistema, por características en los instrumentos de medición, como nosotros estamos hablando en este ejemplo, instrumentos de medición u ojos de nuestro sistema, o también puede venir por incertidumbres o más bien variaciones en el proceso aguas arriba. Considerando esto, vamos a hablar sobre la optimización del control y sobre qué estrategias podemos aplicar para tener mejores resultados de nuestro proceso. Cuando tenemos operación, hablamos de la existencia de perturbaciones y de que esas perturbaciones idealmente necesitan ser superadas o por lo menos previstas para poder tener mejores condiciones operativas. Tanto perturbaciones como incertidumbre van a ingresar ciertas características tal vez no deseadas en nuestro sistema. Cuando modelamos, valga la redundancia, como un modelo nuevo, este nuevo modelo puede llevarnos a un punto de operación que podría salirse fuera de las restricciones deseadas. Y estas restricciones no solo hablo de temas de seguridad, como límites de presión, temperatura, flujos, volúmenes, alturas, sino también restricciones desde otro punto de vista, como estrategias de manejo de energía o también restricciones desde el punto de vista medioambiental, como emisiones, etcétera. Estos esfuerzos para reducir el impacto de las perturbaciones o incertidumbres del proceso pueden tener implicaciones económicas muy importantes. Para poder superar este tema, nosotros aplicamos estrategias de optimización del control. Estas variaciones excesivas generan problemas del control que además pueden requerir la reubicación del punto de operación fuera de las restricciones iniciales, lo que conduce a un funcionamiento, subóptimo de nuestro sistema. Es decir, estamos perdiendo dinero al tener que operar fuera de este sistema. Sin embargo, cuando aplicamos estrategias de optimización del control, vamos a encontrar en qué punto debemos reubicar nuestro proceso, y por punto me refiero a set o grupo de condiciones de operación que nos va a garantizar operar sin ningún problema. Los sistemas de control van a reducir la variabilidad de los procesos. Por lo tanto, a continuación ustedes van a ver de hecho un set de videos donde estudiamos sobre sistemas de control, y más bien aquí vemos la importancia y por qué necesitamos del control, porque si no simplemente todos los procesos podrían estar en lazo abierto. Bueno, estos esquemas corresponden a esquemas de optimización del control, y esta optimización es necesaria siempre que exista un rango de perturbaciones que ingresan al sistema. Considerando esto, nosotros podemos pensar en un punto original y luego lo que se conoce como un retroceso a un nuevo punto operativo, con restricciones que han sido modificadas al incorporar estas consideraciones de escenarios dados por la variabilidad del proceso. Ya voy a comentar con un ejemplo a continuación que va a aclarar este punto.
Este movimiento de las restricciones en un estado estacionario A un nuevo estado estacionario B, digamos, un estado estacionario a un estado estacionario B, se pueden dar por varias cosas: condiciones de la materia prima, variaciones en concentraciones, clima, temperatura variable y muchas cosas más. De este punto original, que primero ya no es factible, tenemos que retroceder hacia un nuevo punto de optimización. Esta estrategia tiene por nombre Open Loop Backoff o retroceso de lazo abierto. Las plantas de proceso o los sistemas de proceso no van a operar en un determinado punto de operación, en un punto específico y fijo, sino que esto puede estar modificándose y reacomodarse en un nuevo punto. El diseño y la operación de los sistemas se realiza considerando este rango de condiciones. Y aquí nosotros pensemos en estadística. Tenemos un valor promedio que por lo general está aquí en la mitad. Y luego vamos a tener un valor superior y un valor inferior de esta variable X, al cual se puede mover dependiendo de la cantidad de la naturaleza de esta perturbación o de la naturaleza de esta incertidumbre. Cuando una perturbación ingresa al sistema, el punto de funcionamiento pueda que ya no sea rentable o incluso, y lo más grave, peligroso e inestable, y generar que se apague nuestra planta o lo que se conoce como un shutdown de planta, lo cual es una dinámica dentro de las plantas de proceso que previenen mayores problemas. Sin embargo, al apagarse la planta, se apaga la producción y nosotros no queremos eso, queremos que la planta esté produciendo continuamente. Una forma muy buena de prevenir estos escenarios es obtener, a través de un esquema de optimización, un nuevo punto de operación. Este se define por las perturbaciones que se esperan en el sistema. En otras palabras, nos anticipamos al problema, reacomodamos nuestro proceso en un nuevo punto de operación, el cual lo hace más robusto a la presencia de perturbaciones o cambios, y a este retroceso lo conocemos como back-off en inglés. Hablemos un poco más del back-off. El back-off, en este esquema de dos variables, x1 y x2, y considerando este problema, nosotros tenemos que el punto original óptimo estaba en este punto, aquí de color rojo. Y luego lo reacomodamos a este nuevo punto de acá, en color negro. El objetivo de reacomodar nuestro proceso es anticiparnos a cualquier perturbación que pueda tener el sistema, ya sea por concentraciones, flujos o variaciones incluso en el clima. Con esto en mente, nosotros tenemos que realizar, o más bien estimar, el movimiento requerido en el proceso o de las variables del proceso y el back-off para así poder cuantificar las implicaciones económicas que esto puede tener, lo cual en realidad hay casos que son significativas. La operación, al ser reubicada, nos va a garantizar primero la estabilidad del proceso y también la viabilidad del proceso a lo largo del tiempo. Una forma de acercarnos al punto de operación óptimo, entendiendo como este punto de operación óptimo el cual nosotros obtenemos en condiciones ideales, es a través de un sistema de control. Y para los interesados van a encontrar videos que explican y hablan sobre el sistema de control y diferentes estrategias en este canal. Entonces nosotros partimos de este control de aquí, ¿no es cierto? Este es nuestro punto de operación ideal. Sin embargo, no podemos tener este punto de operación por las incertidumbres del sistema, por lo cual lo movemos a este punto de acá. Y dependiendo del sistema de control, por ejemplo, control convencional, control feed forward, u otro tipo de estrategias, podemos tener control tipo cascada, utilizando redes neuronales, control óptimo y varias estrategias de control avanzado que nos acercan y hacen que esto llegue hacia su condición ideal, donde genera un mayor
beneficio económico. Sin embargo, esto es ideal. Y en ese sentido, lo más conservador y lo más adecuado vendría a ser más bien retroceder desde el punto original hacia un nuevo punto más conservador, el cual nos evite paradas de planta y otro tipo de problemas operativos, el cual vendría a ser el retroceso de lazo abierto u open loop. La magnitud del retroceso en el lazo cerrado o closed loop backoff no depende solo del proceso y de sus perturbaciones, sino que también de la estrategia de control implementada, como lo estamos observando en la figura. En este caso, la formulación matemática puede conducir a un problema de programación dinámica semi-infinita no lineal. Un ejemplo, y para los que estén más interesados voy a dejar un link en la descripción de este vídeo al paper que describe mejor de estos temas, es considerar una columna de destilación que separa propileno de alta pureza. En este caso, la corriente de alimentación está compuesta por 5 componentes. El propileno es la materia prima para la producción de polímeros como el polipropileno, lo cual es de suma importancia en la industria de polímeros. Y esta columna forma parte de un complejo petroquímico y su operación afecta a toda la planta. Es decir, aguas arriba, esta columna va a recibir producto de la sección de oleofinas, así como aguas abajo, la planta de polipropileno va a consumir el producto. Es decir, si es que no, esta columna de destilación tiene un shutdown súbito o deja de operar súbitamente, primero va a generar un cuello de botella aguas arriba del sistema porque la unidad de oleofinas no va a tener a quién enviar salvo que tenga un tanque de almacenamiento, y aguas abajo, la planta de polipropileno no puede procesar este polímero. Por lo tanto, es un factor crítico que la columna de destilación mencionada esté operando de forma continua y sin problemas. A pesar de que en la alimentación nosotros tenemos 5 componentes, los principales son el propileno y el propano. Esta es una separación difícil si es que nosotros particularmente analizamos sus puntos de ebullición. Si estos puntos de ebullición son bastante cercanos, por lo que primero va a tener varios platos y en ese sentido su operación, su sistema de control tiene que ser bastante especializado. Aguas arriba, y cuando nosotros implementamos estrategias de open loop backoff o retroceso de punto de operación, considerando las perturbaciones, miramos primero aguas arriba, sabemos que la alimentación de la columna va a venir de esta otra sección de la planta que ya mencionamos. Sin embargo, el flujo de ingreso va a estar sujeto a variaciones de composición, lo cual es un aspecto crítico a considerar. Y esta se considera como la mayor perturbación que va a afectar a nuestro sistema. El reflujo del condensado va a darse con la ayuda de una torre de enfriamiento, y esta torre de enfriamiento va a estar sujeta a cambios en el clima. Y el clima nosotros no podemos controlar, es una perturbación natural de cualquier sistema. Es decir, a diferentes regímenes de lluvia, viento, sol o variaciones de temperatura del medio ambiente, la característica y la eficiencia y la forma de enfriar de esta columna hasta que se reajuste va a tener sus variaciones. Y ese puede ser otra fuente de perturbaciones en este caso de estudio, afectando la temperatura de bulbo húmedo. Las restricciones operativas, además, nosotros tenemos que la máxima presión de la columna es 1.62 megapascales. La máxima concentración de propano debe ser en el destilado 0.006 en fracción molar. La máxima concentración aceptable en el fondo o la cola de la columna para prevenir polimerización del propadieno y metilacetato es en la siguiente relación. La concentración de XB en 4 y XB en 5 es menor o igual a 0.25. Como otra restricción tenemos que el máximo calor disponible en el rehervidor es de 18 megavatios. Y finalmente,
la máxima capacidad de remoción de calor de la torre de enfriamiento corresponde a 29 kilomoles por segundo. En este sentido, más bien la capacidad de remoción del calor, pero en función del flujo de enfriamiento, o CW, lo cual en inglés significa cooling water, agua de enfriamiento. Considerando estas restricciones, este problema planteado, miremos conceptualmente cómo lucirían los resultados de este sistema. Primero, nosotros tenemos que identificar las posibles perturbaciones de este sistema, las cuales van a ser el flujo de alimentación, la composición del propano y la temperatura de bulbo húmedo. Y ya hemos discutido de dónde vienen estas posibles perturbaciones. A continuación, nosotros para estas perturbaciones evaluamos su valor nominal, que es lo que nosotros esperamos como un valor promedio, luego un límite superior o V, X upper bound o el límite superior, la banda de arriba, y luego X LB o lower bound, X de la banda baja o banda límite inferior. Y aquí observamos las variaciones que podemos tener. En el caso del flujo tenemos 5.5 kilomoles por minuto y pueden subir hasta 6.5 y pueden descender hasta 5. En el caso de la composición, normalmente vamos a esperar una composición de 0.165, la cual puede subir hasta 0.18 y bajar hasta 0.3. Finalmente, la temperatura de bulbo húmedo normalmente va a estar a 293 Kelvin y puede subir hasta 298 y bajar hasta 278 Kelvin. Con esto en mente y con estos valores nominales de las perturbaciones, hallamos condiciones operativas jugando con diferentes combinaciones entre las restricciones, a fin de conseguir la característica que nos permita obtener el resultado más pesimista y de esta forma nosotros restablecer nuestro nuevo punto de operación. Entonces, el nominal óptimo, es decir, considerando las características promedio, lo tenemos indicado acá. El flujo de producto originalmente se considera como 3.968 kilomoles por minuto y esto se reajusta disminuyendo a 3.257 kilomoles por minuto. Adicionalmente, el flujo del venteo tenemos que originalmente es 0.405 kilomoles por minuto y se reajusta incrementándose a 0.596 kilomoles por minuto. El consumo del rehervidor nosotros tenemos originalmente en 16.22 megavatios y lo disminuimos a 13.77 megavatios. Además, el flujo de agua de enfriamiento lo dejamos en iguales condiciones, 29 kilomoles por segundo, y finalmente la recuperación la disminuimos. ¿Cómo lo podemos ya inferir por estos resultados? El retroceso en el punto de operación en principio nos va a dar un proceso que es menos rentable y tal vez no está operando a las condiciones más deseadas de la planta. Sin embargo, la nueva operación va a ser más segura y más robusta a cualquier perturbación posible del sistema, minimizando cualquier parada de planta. Finalmente, aquí van a encontrar cómo lucirían estos resultados en una presentación en 3 dimensiones, donde tenemos el flujo del producto, la energía del reboiler y el flujo del venteo. Y aquí tenemos el valor óptimo nominal y luego su retroceso hacia el back-off de lazo abierto. Y estos son los resultados que nosotros tenemos y adicionalmente los beneficios de este análisis. Anteriormente, estas eran las perturbaciones o el ruido que nosotros identificamos en el sistema, un ruido bastante fuerte, y después de esto tenemos un ruido menor. Y ese es el objetivo de restablecer nuevos set points en nuestro sistema considerando estas estrategias avanzadas. Espero que les haya gustado este vídeo y los espero en el próximo. Muchas gracias.